gracias al Señor Jesucristo, que nos da la vida, la salud, la fuerza y el tiempo para poder abordar su palabra, para ser edificados en nuestra fe, bendecidos a través del poder del Espíritu Santo, y esta palabra que el Señor hace continuamente viva y real para nosotros. Estamos en tiempos donde nuestra fe se convierte al mismo tiempo en un desafío. Es necesario seguir creyendo en Dios y tener una gozosa actitud, aunque los tiempos sean difíciles. Gozo que nace de la certeza y de la seguridad de que todas las cosas están en las manos del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, pero como es costumbre, vamos a iniciar orando y pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra, que fortalezca nuestra fe, que nuestro entendimiento esté abierto a recibir las verdades y revelaciones que el Espíritu Santo nos quiere dar. Así que te invito a iniciar orando. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por tu cuidado. Una vez más te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias te damos porque siempre nos sostienes y nos fortaleces. Amado Espíritu Santo, gracias por la obra que tú has empezado en nosotros. Gracias por transformarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos todos los días. Gracias, amado Padre Celestial, porque tratas con nosotros continuamente, formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque aunque los tiempos son difíciles, nuestro corazón, nuestra vida está segura y confiada en ti, porque nuestro futuro está en tus manos, porque en Cristo Jesús hoy tenemos salvación. Amado Jesús, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y en este momento, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que nos hables a través de tu palabra, para que podamos ser afirmados y edificados en tu poderosa palabra. Gracias, Señor Jesús, por bendecirnos. Amén y amén. Vamos a desarrollar entonces un tema muy importante, teniendo en cuenta el panorama del mundo en este momento. Solamente vemos, o abundan mejor, las malas noticias. Encontramos una atmósfera de temor por los conflictos internacionales o amenazas de estos, por la economía, por la proyección financiera, por la misma situación de salud que hoy estamos enfrentando. Y muchas personas incluso llegan a la muerte desesperadas solamente por el problema emocional. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su poder, en su protección, en su provisión. Por eso es tan importante fortalecer nuestra fe. Pero hay un tema que también es importante, y es fortalecer, nutrir, alimentar nuestra esperanza en Dios y en sus promesas y en el futuro que ha de venir, que está escrito en la palabra de Dios. Precisamente vamos a estudiar un tema al que le puse por título el poder de la esperanza en Dios, el poder de la esperanza, lo que ella genera en nosotros como cristianos, lo que ella produce. ¿Por qué es tan importante? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo que la Biblia llama la bendita esperanza? Vamos entonces a abordar este tema tan importante en estos que ciertamente son tiempos peligrosos. Así que vamos a iniciar con el punto número 1, y es la definición de la palabra esperanza. Entonces, vamos a iniciar leyendo un texto bíblico que está en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 25. Vamos a mirar estas palabras del apóstol Pablo por el Espíritu Santo, por supuesto,
Romanos capítulo 8, dice el versículo 22 al 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, está con E mayúscula. Entonces habla de los hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Sabías eso? Que dentro de ti, por el Espíritu Santo que mora en ti, hay un clamor, hay un gemido, hay un ruego. ¿Y hacia dónde se dirige ese clamor, ruego o gemir? Dice aquí, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra adopción no tiene que ver con el hecho natural de la adopción que nosotros conocemos aquí en la tierra. Aquí la palabra adopción está en relación con la redención de nuestro cuerpo, dice Pablo. Pero ya nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto no tenemos que esperar la adopción. Pero ¿por qué Pablo dice esperando la adopción y luego dice la redención de nuestro cuerpo? Nosotros ya no tenemos que esperar la redención porque ya fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Pero entonces, ¿por qué el apóstol habla de esperar una adopción y de esperar una redención? Lo aclara cuando dice de nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia a la transformación que nuestro cuerpo experimentará cuando el Señor Jesucristo venga y levante a su iglesia. Recibiremos un cuerpo glorificado. Pero mientras eso sucede, este cuerpo natural que se envejece, que se desgasta, que se enferma, que vive una serie de luchas contra las tentaciones, etc., este cuerpo gime, nosotros gemimos dentro de este cuerpo esperando la redención, es decir, esperando aquel momento cuando este cuerpo sea transformado y recibamos uno celestial similar al de Cristo. Dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Y aquí aparece la palabra esperanza. Y nótese lo que el apóstol dice, porque en esperanza fuimos, ya está en pasado, fuimos salvos, porque le entregamos nuestra vida a Jesucristo, porque nos arrepentimos, porque nos dio vida nueva, porque tenemos seguridad de salvación. Entonces dice, porque en esperanza fuimos salvos. Ya somos salvos, pero en esperanza. Estamos esperando ver la plenitud de lo que está prometido en las Sagradas Escrituras. Entonces el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por eso fuimos salvos en esperanza. Esperamos y creemos en las promesas que están registradas en la palabra de Dios, pero no las vemos. A menos que Dios, por supuesto, nos permita una experiencia gloriosa, sobrenatural, y nos permita ver, por ejemplo, la Jerusalén celestial, o nos permita ver el cuerpo glorificado que hemos de recibir. Pero de eso estamos hablando, de esa esperanza que no vemos, pero que es cierta, sin duda alguna, conforme a la palabra de Dios. Dice el verso 25 ahora, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, nuestra esperanza es acerca de lo que no se ve, pero es cierto, y de lo que es eterno. Y aunque no lo vemos, lo esperamos y por eso con paciencia lo aguardamos. Esta palabra aquí que se usa, esperanza, se traduce de un término griego. La palabra esperanza se traduce de un término griego que es epis. Y esta palabra tiene algunos significados importantes. Y diría yo que el principal de ellos es este: esperar
con anhelo. Esperar con anhelo. Esta palabra también significa expectativa. Y también significa confianza, confiar. Entonces, estamos hablando de que la palabra esperanza, aquí en su significado como tal, está en relación con el futuro, porque por eso significa expectativa, por eso también significa esperar con anhelo. Entonces la palabra esperanza está en relación con lo que ha de venir y por supuesto con lo que Dios nos ha prometido. En el texto sagrado, la palabra epis o la palabra esperanza está en relación con lo invisible y futuro. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra esperanza, cuidar nuestra fe en el Señor. La esperanza es aquella expectativa gozosa de los bienes que han de venir, de esa redención completa. Ya fuimos redimidos, pero lo pleno está por venir cuando recibamos ese cuerpo glorificado. Y Pablo habla aquí de un gemir de la tierra esperando también su redención y de un gemir de nosotros como hijos de Dios esperando esa gloriosa transformación, dice el apóstol. Y por eso estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Estamos esperando el cumplimiento de sus promesas y de todo lo que Dios ha de traer. La esperanza que se ve, dice Pablo, ya no es esperanza. Lo que se ve ya no hay que esperarlo, pero esperamos lo que no vemos, pero que sin duda alguna será cumplido por el poder de nuestro Dios, porque el Señor es fiel para cumplir lo que ha dicho y poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Entonces yo puedo poner en Dios y en sus promesas toda mi esperanza, toda mi confianza, y esa es la fe que le agrada al Señor. El verso 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si tenemos esperanza, entonces tenemos paciencia. La palabra paciencia también significa perseverancia. Entonces, cuando nuestra esperanza es fuerte, nosotros somos perseverantes, porque tenemos la certeza de lo que ha de venir. Y aunque aquí enfrentamos obstáculos, pruebas y luchas, sabemos que lo venidero es glorioso, que lo venidero es maravilloso. En palabras de Pablo, lo que viene no es comparable con lo que sucede aquí en la tierra. Y esa esperanza entonces nos hace fuertes. Esta fe es la que Dios valora. Aquel que tiene su esperanza en lo invisible, pero Dios lo ha declarado. La palabra de Dios nos dice que en una ocasión el Señor se le manifestó a los discípulos. Y Tomás, cuando pudo acercarse al Señor y reconoció que era Jesús, la Biblia nos enseña que él había sido incrédulo acerca de la resurrección de Cristo, cosa que había prometido una y otra vez. Y cuando el Señor se le manifestó y Pedro expresa que Él es el Señor, lo reconoce, Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la fe que a Dios le agrada. Nosotros tenemos la certeza de lo que Dios nos ha prometido, la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de que somos reyes y sacerdotes para Dios, redimidos de todo pueblo, lengua y nación por la sangre del Cordero. Esa fe que tiene expectativa por la segunda venida del Señor Jesús, por el arrebatamiento de la iglesia, esa fe agrada a Dios. Y por eso es necesario que cuidemos esa bendita esperanza, esa capacidad de esperar el cumplimiento de las promesas. Y por eso es que encontramos que en la Biblia el Señor recompensa y bendice al corazón que decide esperar en Dios. Y aquí vamos a ver el punto número 2. Aquí, punto número 2. Dios bendice
Dios bendice a quien pone su esperanza en Él. A quien pone su esperanza en Él. A quien pone su esperanza en Él. Vamos a leer, por favor, en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 18, versículos 5 al 8, donde la Biblia nos da testimonio de un hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios, uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Vamos a mirar segundo libro de los Reyes, capítulo número 18. Aquel rey se llamó Ezequías, el rey Ezequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, dice el verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Esto es importante porque aquí la palabra esperanza se traduce de un término hebreo que significa estar confiado. Y esta misma palabra también significa estar seguro. Esta palabra, la que se utiliza allí, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 5, cuando dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, esta palabra esperanza se traduce de un término hebreo que significa estar confiado, estar seguro. Hay una diferencia con epis, porque por supuesto la palabra epis es griega, pero aquí la esperanza está en relación con el futuro, pero aquí la palabra hebrea esperanza está en relación con tener seguridad en Dios, tener confianza en Dios. Y esa esperanza, esa segura confianza de Ezequías en Dios, lo bendijo y lo destacó. Dice el verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquella esperanza, aquella confianza de Ezequías en Dios lo llevó a ser un rey único, pues no hubo otro como él antes ni después, dice la palabra de Dios. Aquella confianza en Dios, aquella esperanza en Dios, lo llevó a seguir el camino de Dios y hacer su voluntad. Dice el verso 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. A donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces estamos hablando de un hombre que, debido a que puso su esperanza, su confianza en Dios, el Señor lo respaldó en todas las áreas de su vida y lo prosperó de una manera impresionante. Es interesante que el nombre Ezequías significa Dios ha fortalecido. También significa Dios es mi fuerza. Y esto nos recuerda entonces que la esperanza en Dios nos hace fuertes. Y la esperanza en Dios nos da esa capacidad de caminar conforme a la palabra del Señor. Algunas veces nosotros cometemos el error de poner nuestra esperanza en una empresa, en una institución, en una persona o en algún familiar. Y podemos experimentar entonces la decepción, porque al fin y al cabo son seres humanos, estructuras terrenales. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado. Porque cuando ponemos nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor, no experimentaremos la decepción, porque sencillamente Jesucristo el Señor nunca fallará. Y estamos viendo a un hombre que un día tomó la decisión de poner su esperanza en Dios y de vivir confiado en el Señor, de seguir la palabra de Dios, y vemos los maravillosos resultados de la vida de este hombre. Pero es importante que observemos además que la esperanza a nosotros nos hace fuertes, la esperanza en Dios. Y aquí vamos a ver el tercer punto. Punto número 3. Vamos a desarrollarlo aquí. Punto número 3. La esperanza en Dios, la esperanza
en Dios nos fortalece ante las pruebas. Nos fortalece ante las pruebas. Vamos por favor a leer en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21, y vamos a leer, por supuesto, de la fe de un hombre que en la palabra de Dios se destacó precisamente por caminar con Dios. Romanos capítulo 4, versículo 18, acerca de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Mira, aquí vuelve a aparecer esta palabra, esperanza, y es el término griego epis. Romanos 4, 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido. Él no estaba convencido. La Biblia dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí, si bien es cierto que en el punto anterior destacamos, según este texto, la esperanza de Ezequías, aquí tenemos que destacar la esperanza y la fe de Abraham. La Biblia nos dice en el verso 18 que él creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que él creyó, él confió en Dios, él esperó el cumplimiento de la palabra de Dios, aunque todo estaba en contra, aunque no había esperanza alguna, pero él decidió poner su esperanza en Dios. Esta frase, él creyó en esperanza contra esperanza, en otras versiones de la Biblia se lee de la siguiente manera: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Otra versión dice, esperando contra toda esperanza. Y otra versión dice, creyó para esperar contra esperanza. Él creyó y esperó en Dios, aunque desde el punto de vista natural, aunque desde el punto de vista real no había posibilidad alguna. Me refiero a que Abraham tuvo que luchar contra grandes obstáculos, siendo principalmente dos. El primero, Abraham era un hombre que tenía casi 100 años de edad. Su esposa Sara tenía 90, pero además de eso, Sara era una mujer estéril. Pero Dios le había hablado a Abraham y le había dicho: Abraham, serás padre de multitud de personas. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ya tenía 100 años, su esposa 90. Su esposa era estéril, pero la Biblia dice que Abraham seguía creyendo. Abraham seguía esperando que Dios cumpliera su palabra. Y cuando él miraba su edad, cuando él miraba su cuerpo, la Biblia nos dice casi muerto, cuando él miraba a su esposa y consideraba que además era estéril, él consideraba esas circunstancias, pero aquello no debilitaba su fe. Más bien nos dice la Biblia que él daba gloria a Dios. Él adoraba y levantaba alabanzas al Señor cuando consideraba las adversidades. Él se fortalecía alabando al Señor en medio de la debilidad, en medio de las dificultades. La pregunta aquí es, ¿cuál era la fuente de la esperanza de Abraham? ¿Cuál era la fuente de esa certeza, de esa seguridad de Abraham? La Biblia nos dice que él estaba plenamente convencido de la fidelidad y poder de Dios para hacer lo que había dicho, para cumplir lo que había prometido. Entonces esto nos enseña que nuestra esperanza
se nutre, se fortalece, se alimenta con las palabras y promesas de nuestro Dios. Por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras, reflexionar y meditar en las promesas del Señor, porque eso es alimento para nuestra esperanza, alimento para nuestra fe, y eso agrada a nuestro Dios, y eso nos permite no solamente ver los milagros en la vida de los demás, sino recibir y alcanzar también los nuestros. Y entramos aquí a un cuarto aspecto muy importante. Permítame, yo borro acá arriba y vamos a escribir entonces ese punto número 4. Punto número 4. La esperanza. Y es un punto muy importante porque tiene que ver en cómo la esperanza determina nuestro estilo de vida. La esperanza en la gloria de Dios, la esperanza en la gloria de Dios, tiene un poder transformador. Tiene un poder transformador. Y esto es muy interesante. Poder ver cómo la esperanza tiene ese poder, tiene esa capacidad, esa dinámica de transformar al cristiano. Vamos por favor a leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera carta de Juan, nos dice el capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan, por el Espíritu, pone sobre la mesa una condición clara. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero note lo que sigue diciendo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, en el presente ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquella condición de ser hijos de Dios estaba aquí en una primera fase, digamos, una realidad certera, sin duda alguna, veraz, somos hijos de Dios, pero viene una manifestación plena. Dice el texto, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Cristo en su venida, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Dónde aparece la palabra semejantes también en la Biblia? Al comienzo, en Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aquel propósito se restaura aquí, porque aquella semejanza se dañó por el pecado. Pero Cristo vino a restaurar todas las cosas, y esa semejanza será restaurada, porque aquí dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Podemos ver también aquí el tremendo poder de la presencia de Jesús transformándonos a su imagen. Pero dice ahora el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta expectativa, todo aquel que espera esto con anhelo, dice verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esa esperanza en Él me transforma, me lleva a apartarme de lo malo para prepararme para mi encuentro con el Señor. Entonces, estamos viendo en la Escritura que seremos semejantes al Cristo resucitado, que dentro de nosotros hay un clamor, un gemido, esperando la redención de nuestro cuerpo, porque ese cuerpo será semejante al del Cristo resucitado. Recibiremos, como lo dijo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo glorificado
incorruptible, celestial, similar al que hoy tiene nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo con la misma naturaleza del cielo para poder participar de los beneficios de este, para poder participar de Él. Hablamos de un cuerpo que no se envejecerá, que no se enfermará, que no será afectado por la maldad, sino semejante al de Jesucristo nuestro Señor. Y como un cristiano, un hijo de Dios, seguro de esa realidad, entonces eso lo lleva a purificarse a sí mismo. Todo hijo de Dios que cree esto con todo su corazón vivirá de manera diferente en la tierra porque no se quiere perder los privilegios del cielo. Eso afecta nuestro estilo de vida. La revelación de las verdades del cielo transforma mi manera de vivir en la tierra. El apóstol Pablo, cuando le habla a Tito, le habla de la bendita esperanza. Y quiero leer finalmente lo que dice Pablo a Tito. Vamos a leer Epístola de Tito, capítulo 2, versículo número 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La Nueva Versión Internacional no dice esperanza bienaventurada, dice la esperanza bendita. Aguardando, dice el versículo 13, aguardando la esperanza bendita y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo será la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Cuando Él venga por su iglesia. Cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, los muertos en Cristo serán levantados primero, y luego nosotros los que vivimos, y en un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Y la Biblia dice: y recibiremos al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. El que tiene esta esperanza, el que cree esta verdad, anhela no solo aquel momento, sino que eso afecta su vida en esta tierra. Pone su corazón en las cosas del cielo, y eso hace que sus pies caminen diferente. Aunque tengamos que vivir momentos difíciles, aunque, como dijo también el apóstol Pablo, a través de tribulaciones, aunque, como dice Santiago, tengamos que enfrentar pruebas y momentos complicados en la vida, nada de lo que podamos lograr en esta tierra se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que Dios nos tiene preparados. Y no solo hablamos de un cuerpo glorificado, hablamos de los privilegios de reinar con Cristo, hablamos de los privilegios de la Jerusalén celestial, de la vida eterna, de las bendiciones, pero lo más glorioso, de estar para siempre en la presencia de nuestro buen Dios. Enfrentamos a veces momentos complicados, enfrentamos a veces momentos dolorosos, momentos donde quizás surjan muchas preguntas en nuestra vida, y preguntas que en el momento no tienen respuesta, pero luego entenderemos la obra de Dios, luego entenderemos el camino del Señor y sus propósitos, porque estaremos para siempre con Él. Pablo dice: hay cosas que vemos ahora oscuramente, que no alcanzamos a comprender, pero cuando Él venga, conoceremos todas las cosas. Así que debemos fortalecer nuestra esperanza en Dios. Debemos fortalecer nuestra fe en el Señor, a través de la comunión con Él, a través del estudio de la palabra de Dios, y siempre dependiendo de la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero invitarte para que oremos, para que le pidamos al Señor que guarde nuestra mente, nuestro corazón, y que nos dé la fuerza para perseverar todos los días, siempre confiados en la bendita esperanza. Nos encontraremos con el Señor y estaremos para siempre con Él. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu obra. Te damos gracias, Jesucristo, por haber derramado tu sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Gracias, amado Espíritu Santo, por hablarnos, por fortalecernos, por ayudarnos.
Gracias te damos, Dios mío, por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces vivimos momentos difíciles, de tu mano podemos comprender y entender, avanzar. Gracias, Señor Jesús, porque tu mano nos sostiene, nos ayuda. Gracias, amado Jesucristo, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tus verdades transforman nuestra mente, nuestro corazón, nuestro estilo de vida. Haz, Dios mío, que las verdades eternas, que los tesoros eternos, las riquezas eternas, Señor, nos hagan conscientes, Dios mío, de la importancia de buscarte, de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en tu promesa, en tus palabras. Ayúdanos a perseverar todos los días. Ayúdanos a amarte, a seguirte, a servirte. Y también, oh Dios, que ese manto de salvación cubra toda nuestra familia. Que tu gloria y que tu poder venga sobre todos ellos, Señor, para que juntos podamos seguir tu camino, el camino a la salvación que es en Cristo. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios mío, por esa poderosa transformación que haces en nosotros día a día. Gracias, Dios mío, por sostenernos. Gracias por ayudarnos a perseverar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.